Inversores. La actualidad de los mercados en tiempo real. Hola a todos, bienvenidos a Inversores, su programa de información financiera semanal. Vamos a comenzar, como hacemos habitualmente, con la parte de mercados que esta semana les ha tocado sufrir y tenían el gran centro de atención en los datos de inflación, sobre todo el dato de Estados Unidos, de la inflación de Estados Unidos, que era el gran protagonista de esta semana y el más esperado debido a que dependiera de cómo saliera, se preveían los movimientos que van a hacer en las próximas semanas de tipos de interés en Estados Unidos y por lo tanto, por descontado, también en la parte europea. Pues bien, salía en la sesión del miércoles, se esperaba un dato del 8,8% de previsión cuando veníamos del 8,6% y sorprendía a todos los inversores resultando un dato del 9,1% que según los expertos también hay que decir que podría ser el techo porque estamos hablando de a pasado y las materias primas están ya retrocediendo, no nos olvidemos de esto. No en España hay que destacar que el dato era terrible, el 10,2% la inflación del último periodo y con esto en temas macroeconómicos tenemos que destacar también que la confianza inversora en Alemania caía a niveles de menos 53 desde una previsión de 38,3 con un dato anterior de menos 28, es decir, empeoramiento de una forma importante, mejora la balanza comercial china, también se produce por contra una contracción importante del PIB de aquel país, hay que recordar que han estado con la política de COVID-0 durante gran parte de este primer semestre, en la zona euro la producción industrial mejora las expectativas, dato anterior 0,5%, previsto del 0,3 y un final del 0,8. Finalmente, en Estados Unidos hay que hablar de datos mixtos. Empeoraban las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, se iban a unos datos de 244.000 cuando se preveían 235.000 y por contra, en la sesión del viernes el buen dato de ventas minoristas en Estados Unidos animaba de una forma considerable los índices, con lo cual, a pesar de esta subida que se vivía en la sesión del viernes, los resultados semanales pues no han sido tan positivos. Frankfurt bajaba el 1,16%, París acababa en positivo en Europa, más 0,05%, Londres se dejaba el 0,52%, Madrid el IBEX 35 acababa en el menos 1,91% de acumulado semanal, 7.945,9 puntos su IBEX 35, Estados Unidos el SP se dejaba el 1,33%, el Nikkei subía en la semana el 1,02%. En el mercado de divisas, gran protagonista, euro-dólar, niveles de 1,008 unidades, el euro-yen en 139,7, el euro-libra en 0,85 unidades. En el mercado de bonos se relajaban un poco las rentabilidades, Alemania se iba al 1,12%, España al 2,27%, Estados Unidos al 2,91% y las materias primas, como decíamos antes, cayendo. El petróleo en 101,12 dólares el barril, se dejaba en el acumulado semanal el 5,44%, el oro acababa en 1.704,05 dólares la onza, recortando en la semana el 2,13%. Y con esto terminamos la parte de mercado y damos paso a actualidad. La actualidad de la semana. En la actualidad, en esta ocasión queremos traerles la paridad del euro contra el dólar. Hemos denominado el título de actualidad "Un euro vale un dólar". Es un hecho que estaban los analistas muy expectantes de cuánto se podía producir y este hecho se producía esta semana, exactamente el martes a las 11:45 horas en la cotización de mercado. El euro cambiaba 1-1 contra dólar por primera vez en los últimos 20 años. Esto no había ocurrido desde noviembre del año 2002 en una situación económica totalmente diferente a la que estamos viviendo en la actualidad. En aquel momento teníamos a los Estados Unidos todavía con los coletazos del tema del 11S y a Europa ya pues en una posición de fortaleza una vez que se habían dilucidado los problemas en el inicio del euro en el año 2000. Hay que hablar que en aquel momento la preocupación principal era que el encarecimiento vertiginoso del euro podía dañar las exportaciones de la zona euro de una forma considerable y por lo tanto hacer peligrar la evolución económica, y hay que tener incluso en cuenta que el euro dólar llegó a cambiarse a niveles de 1,58 dólares por euro. Eso no era motivo de celebración, lógicamente, pero ahora mismo ocurre totalmente lo contrario. Mucha gente a lo mejor piensa, oye, si aquello era malo, esto puede ser bueno. Bueno, pues tampoco es bueno. Los extremos en todas las cosas no son buenos y hablan los economistas incluso de que un euro débil puede ser hasta una maldición. Vamos a repasar los efectos más inmediatos para que entendamos esta situación tan perniciosa. Lo primero es que supone un encarecimiento de las materias primas. Recordemos, el petróleo, las energías principalmente se pagan en dólares, con lo cual si el dólar se encarece, las materias primas, a pesar de que ya han subido, seguirán siendo más caras por el cambio de la divisa y entonces se puede alimentar todavía más la inflación aquí en Europa. Para los inversores se podría pensar que es una ocasión de compra, pero hay que analizar en el mercado los seguros de cambio
Estos seguros de cambio, las coberturas que se llaman técnicamente, valen el triple que hace un año, con lo cual indican que en el corto plazo se espera que todavía se deprecie más el euro frente a dólar. Hay que hablar que en el medio y largo plazo la debilidad del euro sí que puede resultar una ocasión de compra. En el tercer punto hay que hablar que se benefician, una depreciación del euro beneficia a las empresas exportadoras, debido a que si tienen peso en el negocio estadounidense, pues hay que hablar que sus exportaciones allí son mucho más baratas para los estadounidenses, caso es Inditex, Grifols, Viscofan, Acciona, etcétera, que tienen mucho negocio allí. Las empresas más perjudicadas son las que necesitan importar, porque las importaciones son más caras al tener la divisa contraria mucho más alta. Para los ciudadanos europeos, al margen del impacto macroeconómico en el tema de materias primas y de precio que comentábamos antes, hay que hablar que si viajan fuera tienen menos poder adquisitivo, debido a que su divisa de referencia, que es el euro, contra el resto de las divisas, pues se ha depreciado y tienen menos poder de compra. Y finalmente pueden pensar que para Estados Unidos puede ser un motivo de celebración. Pues no lo es, porque ellos pierden competitividad debido a que sus exportaciones que traigan hacia Europa nos resultan más caras, con lo cual sus empresas pueden perder vía precio algo de competitividad empresarial. Vemos, por lo tanto, que los bancos centrales tienen un trabajo muy duro y muy complicado en el control de precios, sin que la economía resulte perjudicada. Con esto damos por finalizada esta parte y damos paso a la revista de prensa. Revista de prensa. Repasamos como cada semana los periódicos especializados. Comenzamos con Expansión. Inditex subirá el dividendo en 2023 y abre la puerta a comprar startup. El grupo textil se alía a Bill Gates para entrar en una startup, a la vez que anuncia más operaciones y la subida del dividendo extraordinario al 0,40%. En 5 días, Google, la última tecnología que evidencia que llegan los tiempos de vacas flacas. Google desacelera contrataciones y se une a Uber, Meta, Twitter y Microsoft, entre las que anuncian despidos o freno al empleo, siendo la situación macroeconómica una de las causas. En Diario de León, los precios inflan el gasto de las familias en 3.560 euros en un año. Por conceptos, los hogares leoneses se dejan 2.720 euros en consumos de la vivienda, 664 en transporte y 645 en alimentos. Huevos, pasta y aceite suben entre el 50 y el 118%. En El Mundo, el Constitucional invalida la ley que permite cazar lobos al norte del Duero. El Pleno estima el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno central, pero la Junta aclara que la decisión no tiene efectos prácticos tras su inclusión como especie protegida. El valor de la semana. En el valor de la semana, en esta ocasión, tenemos a Alberto con todos ustedes. Alberto, bienvenido. Muchas gracias. Has seleccionado, esta vez no es un valor, es un sector, el sector bancario. ¿Por qué? Pues hemos escogido el sector bancario en esta ocasión porque la banca se desplomaba esta semana después en bolsa, ¿no? Después de que el presidente del gobierno anunciase un nuevo impuesto que va a gravar el 8% de su beneficio. El sector bancario en su conjunto perdió únicamente en la sesión del martes 5.300 millones de euros de capitalización, con caídas incluso superiores al 8% en algunos valores. ¿En qué consiste este impuesto? Pues durante el debate del Estado de la Nación, el presidente confirmó un tributo que gravará a las entidades financieras durante 2 años, con el objetivo de obtener 1.500 millones de euros en cada ejercicio. El impuesto va a ser temporal y se aplicará a las grandes entidades financieras para poder financiar las medidas que va a destinar el Gobierno a reducir el impacto de la guerra de Ucrania en los colectivos más vulnerables. Hay que decir que no es la primera vez que la banca se ha visto amenazada por la creación de una tasa en estas circunstancias. De hecho, en las últimas crisis vimos cómo se creaban algunas tasas, como por ejemplo fue la tasa Tobin. ¿Cuál ha sido la reacción del mercado a todo esto? Pues la reacción del mercado fue instantánea. El sector bancario se desplomó en bolsa hacia los mínimos del mes de marzo. Los accionistas sufrieron pérdidas del doble incluso de lo que se prevé que va a recaudar el impuesto, como decíamos, llegando a los 5.300 millones de euros, que es el equivalente al 3,6% del total de la capitalización que tiene este sector. Las entidades más afectadas fueron las que tienen una mayor exposición doméstica y que más se van a beneficiar de un entorno de subidas de tipos de interés, como son por ejemplo CaixaBank o Unicaja, que tuvieron pérdidas del 8,6% y del 7,7% respectivamente. Y finalmente, ¿qué opinan los expertos? Pues si atendemos a la opinión de la agencia Standard & Poor's, considera que los efectos de este impuesto
pueden ser manejables desde un punto de vista de las calificaciones si el entorno macroeconómico se mantiene. Sin embargo, sí que indican que si se deteriorase y entrásemos en un entorno macroeconómico recesivo, la solvencia de las entidades podría verse comprometida. Desde el punto de vista de la valoración, los analistas también indican que el mercado podría haber sobrereaccionado, ya que creen que la banca podría repercutir o va a poder repercutir parte de este impuesto a los clientes, y que si las subidas de tipos de interés se van a producir en un entorno de crecimiento, los márgenes de la banca van a continuar aumentando. Sin embargo, también advierten del riesgo político para el inversor que vuelve a demostrar que tiene el sector bancario, y recomiendan extremar la cautela hasta que conozcamos todos los detalles de este nuevo impuesto. Pues muchas gracias, Alberto, por tu aportación al programa en esta ocasión, y con esto lo que hacemos es dar paso a la agenda financiera de la próxima semana, en la que destacamos el lunes balanza comercial de España, el martes evolución del desempleo en Reino Unido, IPC en la zona euro, permisos de construcción en Estados Unidos. El miércoles, venta de viviendas de segunda mano en Estados Unidos, inventarios de petróleo crudo de la AIE. El jueves, balanza comercial en Japón, comunicado del BCE sobre la política monetaria, nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos. Y por último, el viernes, PMI manufacturero y PMI de servicios en Estados Unidos, PMI manufacturero de Alemania y ventas minoristas en Reino Unido. Esto es todo en esta ocasión, no tenemos más que despedirnos recordándoles que pueden seguirnos en la red www.elinversorinquieto.es. Un saludo a todos y hasta dentro de 7 días.